3 lugares embrujados, de Quintana Roo. Bienvenido de nuevo. Hoy nos encontraremos con las leyendas y terribles historias que guarda el estado de Quintana Roo. ¿Estás listo para conocerlas? Comenzamos. Número 1. El brujo en el centro del madero. Esta historia se desarrolla en un lugar llamado en maya, Siuche, que significa en el centro del madero o de la caña, y que para otros se traduce como el pájaro en la madera. Una historia de brujería, fama y venganza. Siuche es un pueblo que en tiempos de la reactivación de la industria del azúcar al sur de la península de Yucatán, a fines del siglo XIX, era uno de los ranchos cañeros más importantes, entroncado con los ingenios Camis, Cacalná, Obonil y Santa Rosa. Está localizado en tierras más o menos profundas de la península, y perteneció en el Porfiriato tardío a Raimundo Cámara, un rico hacendado que reactivó la industria canera al sur de Mérida, y que fue suegro de José María Pino Suárez. En el período 1909-1910, la finca Siuche producía 12.000 kilogramos de azúcar y otros 10.000 de miel. Después del declive de los trapiches yucatecos, Siuche fue abandonado como ingenio, pero sus ricas tierras fueron agenciadas por el dueño de la hacienda Santa Rosa, Armando Medina Alonso, cuyo latifundio ganadero, construido mediante la industria extractiva del chicle, llegó a tener una inafectabilidad ganadera en 1950, y que duró hasta 1970, cuando en el período de Luis Echeverría, se le desmontaría buena parte de sus 12.000 hectáreas de ricas tierras. En todo ese lapso, comenzando entre el período revolucionario, postrevolucionario, y hasta el Echeverriato, las tierras del Siuche, que lo mismo servían como descanso y bodegas, fueron traspasadas anualmente por las innumerables arrias de mulas que llevaban a los chicleros de Peto a explotar los zapotales del otrora territorio de Quintana Roo, y que a la vuelta traían las marquetas del chicle. Muchos de los pobladores actuales de Siuche, así como de pueblos a la vera del camino, que va de Peto hasta Felipe Carrillo Puerto, como José María Morelos, o La Presumida, son descendientes directos de esos antiguos chicleros que recorrían la antigua montaña chiclera, en busca de la resina del látex, y que decidieron fundar o repoblar esos lugares porque la tierra era más fértil, y la producción de maíz era el doble o el triple de lo que se podía obtener de las pedregosas tierras del ejido de Peto. La historia económica de Siuche, posterior al declive del chicle en la década de 1950, como perfectamente lo señala una nota de prensa, es de claroscuros. Desde los períodos de auge y movilidad económica, producido por el Proyecto Federal Justicia Social, en 1970, cuya agricultura de exportación no duró ni un parpadeo, por más que se trajo gente de la ex zona nequenera para trabajar los campos, así como campesinos sin tierra de Sinaloa, hasta desembocar en el marasmo económico actual. El último rescoldo de vida, del hoy casi pueblo fantasma, de Siuche, según Cirilo Flota Medrano, lo representa precisamente, el famoso brujo del Siuche, George Gómez Leslie, quien se estableció en ese pueblo, y su fama como un poderoso brujo, traspasó fronteras, y llenó bolsillos. Durante más de 2 décadas, las artes de curandero, de Gómez Leslie dinamizaron al Siuche, pues a ese lugar, que tampoco aparecía en los mapas, comenzaron a llegar gente de todos los rincones del país, para ser curados por el brujo. Llegó un momento, que hasta 11 autobuses repletos de personas del centro del país, llegaba a Siuche, y esto dio un gran dinamismo al comercio del pueblo. El negocio de los trisitaxistas comenzó. Con el brujo, los trisitaxistas se encargaban de llevar a los pacientes en camilla, del consultorio, hasta el lugar donde se quedaban, pero también de lugares cercanos como Peto, Tecash, o José María Morelos, lugares donde se hospedaban los visitantes del brujo. A su muerte, ocurrida entre 2008 y 2010, Siuche decayó nuevamente, y ni la verdosa laguna de Chichancanab, el único cuerpo de agua del centro de la península, ni proyectos ecoturísticos, como una ruta de los conventos de Quintana Roo cercana, o un serpentario natural, situado en el pueblo de Cantenó, han hecho mucho, pues casi toda la población joven sale rumbo a Mérida, a Chetumal, o al norte de Quintana Roo, en busca de fuentes de trabajo. Pero ¿qué se puede decir más del brujo del Siuche? Se sabe que George Gómez Leslie era un afroamericano de Belice. La gente de Siuche no solo lo veía como un proveedor y movilizador económico del pueblo, igual lo han catalogado como cacique, otros como guía, y algunos más como tirano. Gómez Leslie llegó a Siuche como transportista y se casó con una muchacha del pueblo.
Las crónicas de Xiuche, recogidas por Chugaburto, señalan que el brujo no comenzó a curar, sino como a los 15 o 20 años de haber llegado al pueblo. ¿Y cómo curaba el brujo? Supuestamente, la técnica de curación era a través de cortes al cuerpo, donde supuestamente estaba la enfermedad, valiéndose de un utensilio filoso. Testigos dicen que se sentía cálido, no como un cuchillo común. Los cortes se hacían en forma de cruz, y el brujo diagnosticaba, con un huevo en un vaso. Sus técnicas eran africanas, una mezcla de palo mayombe, con algo de las supercherías de la región. Dicen que tenía una liguilla hecha de coco, con forma humanoide, y que esto era como la materialización de los espíritus, que lo ayudaban a curar. La curación, y sus métodos de brujería, la aprendió de joven, cuando trabajó de cocinero, en un barco mercante. Un brujo más experimentado, seguramente africano, le enseñó sus artes secretas, al pupilo Gómez Leslie, pero le indicó que no podía curar a nadie, hasta que él, su maestro, muriera. Gómez Leslie, sin duda siguió al pie de la letra, la recomendación de su maestro. Pero el brujo, además de curar a los enfermos, con sus rituales del Congo, sus cocos humanoides, y sus huevos literalmente ahogados, casi llegó a ser dueño de medio pueblo. Su talante como persona, y la apreciación que los de Xiuche tienen o tenían por el brujo, era muy distinta al cariño que Yowain llegó a sentir por su famoso huesero. El brujo era famoso por ser vulgar, pito flojo, borracho, mandón y vengativo. Sabía que de su actividad, el pueblo vivía de él, y tal vez por eso se daba sus poses, de pequeño sátrapa negroide de Xiuche, además de que tal vez, muchos le temían por sus dones siniestros. El brujo falleció repentinamente, no se sabe por qué, pero se piensa que su mujer, la muchacha con la que se casó más de 30 años atrás, cuando era un simple transportista, lo mató usando brujería, para quedarse con todo, y por venganza, porque el brujo la engañaba. Según los testimonios, la mejor discípula de Gómez Leslie no invitó a nadie al entierro, y tal vez nadie quiso ir. Dicen que la mujer, para asegurarse de que Gómez Leslie no regresara del Averno, le puso cadenas al ataúd. Después de la muerte del brujo, Xiuche decayó en una crisis económica que dura hasta el día de hoy. Muchos piensan que eso se debe a que el brujo maldijo ese poblado, sin embargo el discípulo del brujo de Xiuche fue malo para aprender las reglas del Congo, tal vez porque no es, como su maestro, de estirpe camerunesa. Número 2. El puente maldito. En este puente, se encuentra construida una representación de una pirámide maya. Esta es la historia de un puente en Quintana Roo, que nunca sobrevivió en pie, durante las obras de construcción. Este está actualmente, sobre la carretera que conecta Cancún con Playa del Carmen, a la altura de la desviación al aeropuerto, y justo debajo del puente, se encuentra una pequeña pirámide maya. Si has visitado Quintana Roo, tal vez, pasaste debajo de él, y no lo recuerdas, o inclusive pudiste observar la pirámide maya en miniatura, de la cual te hablé anteriormente. Para algunos, solo es una pieza que nos recuerda la majestuosa cultura maya, pero para los locales, y para las personas que construyeron el puente, se trata de un pacto que se realizó en la década de los 90, con los duendes de la región. Los Alushs, como se conocen localmente en la región, son duendes o espíritus, que provienen de la tradición mitológica de los pueblos mayas. Se dice que son invisibles, pero pueden asumir forma física, con el propósito de comunicarse o espantar a los humanos, así como para congregarse entre ellos. Se cree que cuando adoptan forma física, son pequeños y con la apariencia de personas en miniatura, tradicionalmente vestidos a la usanza maya. Los Alushs protegen la selva, mantienen alejados a los intrusos, e incluso ayudan a los campesinos ahuyentando con sus silbidos a animales y personas que quieran robar los cultivos. Hay varias versiones respecto a esta historia, pero la más común es que los ingenieros y albañiles preparaban la siembra para la construcción del puente, pero al día siguiente todo el trabajo realizado estaba destruido. Los ingenieros no creían lo que los trabajadores de la región les contaban acerca de que aquel puente se seguiría cayendo hasta que pactaran con los Alushs. Fue hasta entonces, cuando el puente se desplomó por tercera vez, sin explicación alguna, cuando finalmente convenció a los ingenieros de aceptar traer a un sacerdote maya para negociar con los Alushs de la zona y así terminar la obra.
Mencionado esto, se realizó el ritual, y los Alush aceptaron la construcción del puente, si se les permitía seguir viviendo y cuidando la región, por lo que la pirámide bajo el puente no es un ornamento, sino una casa que les construyeron a los Alush, para que pudieran habitar ahí, y desde aquel momento el puente se pudo construir sin ningún problema, y actualmente sigue en pie. Juzga tú mismo. ¿Será esta historia una realidad sobre los duendes de la región? Número 3. La casa de la bruja. La casa se ubicaba, en el corazón de la zona hotelera, cerca del famoso paradero de Pepes Tigre. Era una casa que permaneció abandonada muchos años, después de aquel embate del huracán Wilma, quedando en el abandono, y siendo vandalizada totalmente. En ella se decía que se practicaba brujería, y a voces de los testigos, era aparentemente brujería vudú, ya que era usual encontrar muñecos de tela, o lastre cosido a fotografías de personas, con los residuos de materiales, para la consumación de rituales. Esta casona, que existió exactamente, en el Boulevard Kukulkan, con calles en Sontle, fue una de las más misteriosas, en los últimos años, para la ciudad de Cancún. Y a raíz de sus historias, y cuentos de hallazgos de brujería, y supuestos sucesos paranormales en sus interiores, hubieron muchos jóvenes curiosos que se aventaban a vivir la experiencia, dentro de aquel lugar en ruinas. Algunos dicen que se oyen voces de mujer, susurros, y que la vibra en la casa es oscura, y lúgubre. Otros dicen que se oyen pasos, y ruidos de golpes que provienen de la nada. Por otro lado dicen que se podía ver a una mujer ingresar al predio por la noche. Esa mujer sería la que dejaba aquellos trabajos en la casa, por lo tanto una bruja de carne y hueso se hacía presente en aquella casona abandonada, a altas horas de la noche. Sin embargo, estos relatos son leyendas urbanas, que no puedo comprobar. Te pregunto, ¿tú ya conocías esta historia? ¿Qué te ha parecido este video?